Éxodo capítulo 13, el tema del mensaje en esta mañana, una vez salvados, consagración total. Una vez salvados, consagración total. Éxodo capítulo 13. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy, en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada de leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, y dijo: ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos.
Nosotros hemos visto el domingo pasado cómo el Señor ejecutó juicio sobre el pueblo de Egipto a causa de la testarudez de corazón del faraón, de no querer dejar ir al pueblo de Israel como el Señor le había pedido. También vimos el domingo pasado cómo el Señor también instituye lo que es la fiesta de la Pascua y cómo se invitaba a que solamente participaran los israelitas o aquellos que no eran israelitas, pero que habían sido convertidos al judaísmo, judíos prosélitos. Ahora aquí nosotros nos encontramos en estos primeros versículos de este capítulo. Aquí nosotros aprendemos de una manera clara y evidente que la consagración y la santidad personal son los frutos del amor divino producidos en aquellos que son los objetos de su afecto. Eso es lo que nosotros podemos ver acá. Ya ellos han salido de Egipto, ya han recibido la orden para salir, ya recogieron, ¿verdad? Le pidieron a los egipcios que le dieran pertenencias, ya se añadieron también algunos dentro del mismo pueblo de Egipto para salir con ellos. Ya ellos van camino al desierto y más adelante, eso lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere, veremos cómo Faraón se arrepintió de haberlo dejado ir, los persigue. Pero mientras tanto ya ellos están fuera de Egipto, ya van camino al desierto. Y ahora nosotros vemos esa ordenanza. Ya yo los he libertado, ahora les corresponde a ustedes consagración. ¿Y en qué se manifiesta esa primera parte de la consagración? En la consagración de los primogénitos. La consagración de los primogénitos. Ese es lo primero que el Señor le dice a Israel que deben de guardar juntamente con la fiesta de los panes sin levadura. Ya ustedes están libres, ahora ustedes deben de consagrarse, comenzando por lo que nos dice ahí el verso 2, y usted lo puede ver de nuevo, como dice el Señor: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Y luego en verso 6, verso 7, nosotros podemos ver otra parte de esa ordenanza. Versos 6 y 7 nos dice de la siguiente forma: por 7 días comerás pan sin levaduras, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Entonces, nosotros vemos esas ordenanzas. En primer lugar, tú debes de consagrarme el primogénito. En segundo lugar, ustedes deben de celebrar esta fiesta. Deben de comer pan sin levadura. En estos días de celebración no debe de encontrarse levadura en ninguna porción de su territorio. Cuando el Señor les dé la tierra, allí en ningún lugar puede haber levadura. Ahora, ¿qué simbolizaba esto, mis hermanos? ¿Qué simboliza la levadura? Eso se lo dije el domingo pasado. La levadura simboliza lo que es el pecado, como crece el pecado en medio de en el caso de la levadura, como hace crecer la masa, ¿verdad? Algo hasta cierto punto artificial. Asimismo, el pecado, cuando se le da cabida en la vida del cristiano, pues también crece y destruye esa vida. Entonces, eso simboliza eso. Nosotros somos llamados. Usted como cristiano, usted es llamado a no permitir que el pecado gane ventaja sobre su vida. Usted no puede permitirse ese, no diría privilegio, sino esa maldad. Entonces, en los versículos siguientes, a partir del verso 8, se expone inmediatamente la razón por la cual esas dos ceremonias debían de ser practicadas. ¿Qué nos dice el verso 8? ¿Qué nos dice al respecto? Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo
de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y más adelante, en el verso 14 dice, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué está haciendo referencia? A la celebración. ¿Qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y verso 15, y aconteció que cuando el faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de entre mis hijos. Y el verso 15 también nos dice de la siguiente forma. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo, y vuelvo y repito, todo primer nacido de mis hijos, todo primogénito de mis hijos. Dios quería que su pueblo nunca se olvidara, que el pueblo de Israel nunca olvidara la gracia que Él les había mostrado cuando los libertó de Egipto, porque había sido por gracia que Dios lo había libertado. No era porque Israel fuera una mejor nación que Egipto, ambos eran pecadores, ambos tenían sus faltas. Y ese es el gran propósito, eso es lo que nosotros debemos de aprender en cuanto a la consagración de los primogénitos. Era precisamente de que el pueblo debía de verlo como una señal de la obra que Dios había hecho. Y ahí lo vemos también en el verso 16. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con manos fuertes, ¿qué nos dice? Nos sacó el Señor de Egipto. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cuanto más nosotros crezcamos en conocimiento de la redención que hemos recibido en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, nuestra vida de separación debería ser más marcada y nuestra consagración más completa hacia Él. Es decir, cuando yo entiendo lo que el Señor ha hecho por mí al enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, una vida terrible, bajo condiciones terribles y una muerte atroz, eso debería de producir en mí, si yo soy cristiano, una mayor consagración, un mayor deseo de servirle, un mayor deseo de vivir apartado para Él. Por eso yo digo que cuando una persona no entiende esto, una de dos cosas pudiera ser. O no lo ha entendido porque no se lo han explicado, o peor aún, esa persona nunca ha conocido al Señor y su corazón no rebosa de agradecimiento por lo que Él ha obrado a causa de Cristo para que Él reciba, esa persona, los méritos, los beneficios de esa redención. Es así de sencillo, mis hermanos. Es así de sencillo. Con motivo de lo que el Señor ha hecho, es que nosotros debemos de vivir la vida apartada, la vida consagrada, la vida en santidad. No para recibir algún beneficio, no para recibir algo que yo quiero que el Señor me dé y yo voy a hacer esto. En el mundo pentecostal, lamentablemente, esto es lo que prima. Generalmente la gente quiere acercarse a Dios, quiere buscar de Dios porque está esperando recibir algo y esa persona piensa que si se acerca a Dios haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, que hasta cierto punto no diríamos que está mal el querer hacer eso, piensa que si lo hace así, Dios estará obligado en compensar esa consagración y responder en consecuencia a lo que le ha pedido. Y no es así, mis hermanos. Nosotros cuando nos acercamos al Señor, cuando nosotros consagramos nuestra vida al Señor, cuando nosotros nos apartamos del mundo, no lo hacemos para recibir algo más del Señor. Ya el Señor lo ha dado todo por nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos en este capítulo 13. El Señor le pide la consagración en primera instancia de los primogénitos. Después
Más adelante vamos a ver que es toda la nación, pero primeramente los primogénitos. Esa era la primera señal, porque Dios había preservado a esos primogénitos de la muerte que sí le llegó a todos aquellos que no tuvieron en sus puertas la sangre como señal para que el ángel de la muerte no cruzara, para que el ángel de la muerte pasara por alto esa casa donde estaba la señal de la sangre. Como nosotros vimos el domingo pasado, todo eso apuntaba a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando usted se acerca a Dios, usted nunca debe de pensarlo que lo está haciendo porque quiere recibir algo más de Dios. Ya Él le ha dado todo, Él le dio a su Hijo, le ha librado a usted de la condenación eterna, le ha librado del infierno. ¿Qué otra cosa más usted podría pedirle al Señor? Lo único que usted debería de hacer en ese caso es consagrar por completo su vida al Señor. Consagrar por completo su vida al Señor. Los esfuerzos que nosotros hacemos o que hacen algunas personas para poseer la vida y la paz, porque algunas personas eso es lo que están buscando a través de ceremonias, a través de tipos de algún tipo de consagración. Muchas veces lo que están demostrando es que son personas extrañas. Como les dije ahorita, quizás en el mejor de los casos no conoce la obra que el Señor ha hecho y por lo tanto piensa que puede recibir o puede ganar algún otro mérito aparte de lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, que nosotros somos salvos por gracia. Y eso por medio de la fe. Y la fe no procede de nosotros, pues es un don de Dios. Y fuimos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino que nosotros fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer ¿qué cosas? Luego que nos salva. Luego que Él vino y nos rescató de la condenación eterna. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Por qué todavía el Señor no nos ha llevado al cielo? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles obras? Aquellas que Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviéramos por ella. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Yo le invito a que usted lo pueda leer. Entonces Dios nos ha preparado un camino de buenas obras. Dios nos ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y por su gracia nos prepara a fin de que podamos andar en ella. Y solamente cuando nosotros somos salvos, cuando el Señor me rescata, es solamente de esa forma que yo puedo tener la habilidad para andar en ese camino. Solamente cuando Él me salva, porque si yo pudiera andar en esos caminos de buenas obras sin haberme salvado, entonces yo tendría motivo más que suficiente para gloriarme en esas obras. Pero el Señor nunca va a permitir compartir su gloria con nadie más. Por eso toda la salvación, todo el plan salvífico, todo le pertenece al Señor. Como en una ocasión dijo Jonás, ¿verdad? Cuando ya fue atrapado por aquel gran pez, dice, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Entonces el verdadero cristianismo solo consiste, oiga bien, el verdadero cristianismo solo consiste en la manifestación de la vida de Cristo. Esa vida de Cristo que ha sido implantada en nosotros, ha sido implantada en nosotros por la operación del Espíritu Santo, según los eternos consejos de la gracia soberana de Dios. Ese es el cristianismo, vivir la vida de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ya yo no vivo, ya no vive Ramón, mas vive Cristo en mí. Y ese es el desafío que yo tengo por delante, vivir todo el tiempo que me resta en esta tierra, viviendo a la luz del Evangelio, viviendo la vida en Cristo. Esa es la invitación que se nos hace a todo cristiano, vivir a la luz de esas obras que hizo Cristo a través de su vida, muerte y resurrección.
ya no viviendo bajo las obras muertas de la carne, ya no buscando el favor de los hombres, ya no buscando el recibir algún elogio o vanagloria de parte del hombre porque soy una buena persona. No, sino tratando de vivir esa vida para glorificar a Dios en todo lo que yo haga. Vivir esa vida, vivir esa vida. Ninguna persona en esta tierra puede vivir esa vida por sus propios méritos, por sus propios medios. Y cuando trata de hacerlo, nos dice la palabra que su vida es como obras muertas. Obras muertas, obras que no tienen ningún valor a los ojos del Señor. Como dijo el profeta Isaías, que todas las justicias del ser humano es como trapo de inmundicia. Incluso Isaías 64:6 dice que incluso las obras buenas, las obras justas del ser humano, las obras justas del ser humano, es decir, las que son vistas como buenas a la luz del mundo, son para el Señor como trapos de inmundicia, como suciedad, como suciedad. Entonces debemos aprender que los mejores frutos que podemos producir bajo la forma de la piedad y de la justicia, los mejores frutos que podamos producir bajo esa sombra de que yo soy justo, que soy bueno, me dice el Señor a mí, lo mejor que yo puedo hacer por mis propias fuerzas, por mis propias habilidades, lo mejor que yo puedo hacer es trapo de inmundicia. Entonces, únicamente nosotros podemos andar en el camino de las buenas obras que Dios nos ha preparado, siendo verdaderos y actuales poseedores de la vida eterna y de la justicia divina. Cuando yo poseo eso, cuando yo lo recibo, entonces podemos entonces andar por esas buenas obras. Esas obras que Él de antemano preparó para que usted como cristiano anduviese en ella. Israel como nación guardaba la fiesta de los panes sin levadura y santificaba sus primogénitos a Jehová como un pueblo que había sido redimido. Un pueblo que había sido rescatado en primera instancia físicamente de la esclavitud de Egipto. Físicamente había sido libertado. Por esa razón se le ordenaba que tenían que celebrar esto a través de lo que era la fiesta de los panes sin levadura, que para nuestro caso es el sacramento de la Santa Cena, y también a través de la consagración del primogénito. El ángel de la muerte pasó por todo el país de Egipto para destruir todos los primogénitos, pero nos dice la palabra que los primogénitos de Israel escaparon por la muerte de un sustituto enviado por Dios. Salvados fueron ellos por la sangre del Cordero, y por lo tanto ellos tenían el privilegio de consagrar sus vidas, los primogénitos, a aquel que los había comprado por precio. Amén. Porque así era, con mano fuerte y poderosa te voy a rescatar de Egipto. Pero ahora, como la última plaga vino sobre Faraón y fue la muerte de su primogénito, tú tienes que consagrarme a mí, tu primogénito. Y ellos poseían esa vida de haber sido librados de la muerte en calidad de redimidos. ¿Por qué? ¿Había algo que ellos habían hecho? No, ellos solamente habían obedecido al mandato de sacrificar ese animal y poner la sangre en los dinteles y los postes de la casa. Era lo único que ellos habían hecho, y eso lo había hecho por fe, y evidentemente esa fe era un don de Dios, como hemos leído en su palabra. Entonces ellos estaban allá vivos, estaban saludables, habían sido preservados por la gracia de Dios. Ellos no tenían, esos primogénitos, ninguna razón para gloriarse. No tenían nada. ¿Por qué gloriarse? Porque sus padres habían puesto una sangre de un cordero. ¿Por eso? ¿Hay algún motivo de gloriarse por eso? No, para nada, mis hermanos. Entonces, aquí también nosotros aprendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la gracia del Señor. Esa gracia que nos va a preservar, que nos preserva desde ya de la condenación eterna, de la muerte eterna. Porque físicamente usted no va a ser librado físicamente de la muerte, probablemente, a menos que Cristo venga antes. Pero lo peor que puede sufrir un ser humano en esta tierra es enfrentar
la ira divina por toda una eternidad en el infierno. Eso es lo peor que puede ocurrir. Y hay miles de millones que van camino a ese lugar de tormento eterno. Pero damos gloria y honra al Señor que hemos sido librados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. El Señor ha obrado en nuestros corazones. El Señor ha obrado en nuestros corazones y nosotros hemos respondido en arrepentimiento y fe. ¿Hay algo en usted que usted haya hecho para recibir eso? No, porque incluso esa fe que usted dice tener es obra y gracia del Señor. Nosotros leemos acá, mis hermanos, que habían en el verso 13, habían dos clases de animales. O no específicamente en el verso 13, lo vamos a ver más adelante. Los animales limpios y los animales impuros. Pero en este caso, el hombre es puesto en el mismo nivel de los animales impuros, en el verso 13. Si usted quiere, puede leer. El cordero debía responder por el animal inmundo, y si el asno no era redimido, que era un animal inmundo, se le debía degollar. De manera, mis hermanos, que el hombre no redimido era puesto en el mismo lugar del animal impuro y sin ningún valor. Es un cuadro humillante, tan humillante que nosotros podemos decir cuál es la terrible condición, podemos pensar cuál es la terrible condición en la cual se encuentra el hombre que no tiene a Cristo. Si nuestros pobres, orgullosos corazones pudieran comprenderlo mejor, entonces quizás así nos regocijaríamos con mayor intensidad en ese glorioso privilegio que el Señor nos ha dado de haber sido lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lavados con la sangre del Cordero. Nuestro sustituto, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Cristo era el Cordero sin mancha, el Cordero sin contaminación. Nosotros estábamos manchados, pero más bendito sea el nombre del Señor, que Él tomó nuestro lugar. Cristo Jesús tomó nuestro lugar y fue hecho pecado y tratado como tal en la cruz. Cristo sufrió en la cruz lo que nosotros habríamos, y eso lo digo a los cristianos. Si usted todavía no es cristiano, pues usted está camino a esa misma condenación que cualquiera que esté allá afuera. Todos nosotros íbamos camino a ese lugar de tormento, a sufrir el castigo eterno por toda la eternidad. Pero bendito sea Dios que Él tuvo misericordia de nosotros, que Él tuvo piedad de nosotros y nos alcanzó. No porque vio algo bueno en mí ni en usted, sino por gracia. Por gracia. Más adelante nosotros veremos que eso mismo le dice el Señor a Israel. Yo los rescaté a ustedes, no porque ustedes eran el mejor pueblo, sino porque por mi misericordia, por mi gracia. Él sufrió, Cristo allí, todo lo que nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos entonces gozar eternamente de todo lo que Él merecía. Él, Cristo, recibió nuestra paga para que nosotros recibiésemos la suya. Tomó nuestro lugar. Aquel que era puro, tomó nuestro lugar por un tiempo. El lugar de los impuros, el justo por los injustos, para que nosotros los impuros pudiésemos tomar para siempre el lugar de aquel que era puro. Así que, mis hermanos, mientras que según la naturaleza nosotros somos representados por la repugnante figura acá en Éxodo 13 de un asno degollado, según la gracia somos representados por un Cristo glorificado y resucitado en el cielo. Eso es lo que decía allí, mis hermanos. Eso es lo que vemos ahí en el capítulo 13, específicamente es ese verso que nos habla acerca del asno. El asno. Tremendo contraste, mis hermanos. Eso nos debería de llevarnos a nosotros a estar callados, solamente entonar alabanzas
a nuestro Señor y Salvador. Eso es lo único que pudiéramos hacer. Vivir eternamente agradecidos por la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Con cuánto poder se nos recuerda esas palabras que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, verso 8 al 14. Y yo le invito a que usted medite en ella. Debemos de considerarnos muertos al pecado, vivos para Cristo. Y ya no somos llamados, ni siquiera deberíamos de ser influenciados para seguir las lujurias de la carne, para seguir los deleites de la carne, sino al contrario, anhelar las cosas que son de arriba, las cosas que son del cielo. Debería de ser ese nuestro deseo, nuestro anhelo, pero pudiera darse el caso, vuelvo y repito, en el mejor de los casos, lo repito por tercera vez, preste atención, en el mejor de los casos pudiera ser que usted todavía no lo ha entendido como realmente nos lo presentan las Escrituras, y usted debería de confesar delante del Señor ese pecado y arrepentirse delante del Señor por ese pecado y decirle: Señor, ayúdame a tener en alta estima esa obra gloriosa, yo sin merecerla, que tú hiciste a mi favor, en alta estima. Y pudiera entonces, el segundo caso, que sería el peor, quizás usted nunca ha conocido al Señor. Entonces esta es una buena oportunidad para usted venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Porque, mis hermanos, no solamente estamos redimidos del poder de la muerte y del sepulcro, sino que también estamos unidos con aquel que nos ha redimido a ese precio inmenso de su propia vida, a fin de que por el poder del Espíritu Santo nosotros consagremos nuestras vidas a su servicio, que nosotros consagremos nuestra vida a su servicio con todas nuestras facultades, con todas nuestras habilidades, con todos nuestros dones, con todos nuestros talentos que Él nos ha dado, que lo consagremos al Señor, que lo pongamos a su servicio, decir: mira, Señor, todo lo que tú me has dado, aquí está, a tu servicio lo pongo, glorifícate allí como tú quieras, haz la obra como tú quieras en mi vida. Debería de ser esa la actitud mínima de todo aquel que se hace llamar cristiano, y no una persona que debe de estar siendo arrastrada para que haga las cosas. En los últimos versículos de este capítulo 13 del Éxodo, nosotros hallamos un ejemplo hermoso y patético de las tiernas compasiones de Dios por la flaqueza de su pueblo, como dice el Salmo 103, porque Él sabe que nosotros somos hechos. ¿De qué estamos hechos? Él se acuerda que nosotros somos solo polvo, dice el Salmo 103, 14. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender en estos últimos versos? Que cuando redimió a esta nación de Israel para ponerla en esa relación con Él, el Señor, en su gracia infinita e insondable, se encargó de todas las necesidades, de todas las flaquezas de los suyos. Poco importaba lo que ellos eran o cuál fuese su necesidad, pues ese que llama, ese que dice que yo soy, les iba a acompañar e iba a conducirles desde Egipto a la tierra de Canaán. Y por esa razón nosotros lo vemos ocupado en escoger el camino más conveniente para ellos. ¿Por dónde fue que el Señor los llevó? Si usted puede ver conmigo el verso 17. ¿Cómo dice allí? Usted lo puede leer conmigo, verso 17 y verso 18. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. El Señor, en su gracia y condescendencia, mis hermanos, arregla las cosas de tal manera que los suyos no hayan, al principio de su carrera, al principio de las pruebas, algo tan difícil que puedan tener por efecto desanimarnos en nuestro corazón y hacernos retroceder. No es que estamos librados de un momento dado sentir depresión en nuestra vida. Para aquellos que pudieron leer ese
artículos que le compartí en el día de ayer, pues saben que dentro del cristianismo, dentro de la historia de redención, ha habido personas que en momentos difíciles se han deprimido, pero esa depresión no lo ha llevado a alejarse de plano de lo que es el servicio al Señor, y Dios ha ido en su auxilio. Asimismo también, mis hermanos, nosotros también el Señor ha prometido cuidarnos, protegernos, estar con nosotros. Y en esos momentos nos ha de facilitar también, juntamente con la prueba, por muy grande que sea, la salida para salir adelante. Y nosotros vemos que ese camino que el Señor le preparó a Israel, por el cual ellos debían de andar, era el camino más largo. No era el más corto. Era más largo que el camino de los filisteos. Pero Dios tenía diversas lecciones importantes para enseñar a su pueblo. Y esas lecciones solamente podían ser aprendidas, ¿usted sabe dónde? En el desierto. En el desierto. Y ese hecho también le fue recordado a la nación más adelante y quedó registrado allí en Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Por esa razón, el Señor le dijo, no te voy a llevar por el camino de la tierra de los filisteos, te voy a llevar por el desierto para que no te desanimes cuando enfrente guerra, enfrente lucha. Vámonos por el camino del desierto. Pero allí también ellos estaban llamados a aprender lo que era la carne con toda su perversidad, lo que era la carne con toda su incredulidad y su rebelión. Pero aquel que es el gran yo soy estuvo con ellos, estaba con ellos. Esa gracia paciente, su perfecta sabiduría, su infinito poder. Nadie sino él podía proveer a las necesidades de cualquier situación que pudieran ellos enfrentar. Nadie podía hacerlo. Nadie podía hacerlo y por eso el Señor los protegió y los cuidó. Pero siempre, mis hermanos, cuando hablamos de la iglesia visible, que esto es lo que representa esta nación de Israel en ese momento histórico, dentro de la iglesia visible hay personas que no son creyentes. Hay personas que no han sido salvadas. Y esas personas que no han sido salvadas se convierten en piedra de tropiezo, piedra de caída para algunos, como nosotros veremos más adelante. Ya aquí cerquita, mis hermanos, veremos cómo esas personas que no eran creyentes, que salieron con Israel, fueron piedra de tropiezo. Pero el Señor en su gracia les concedió de que su presencia iba a estar con ellos. No solamente los libró del horno de Egipto y los dejó para que ellos siguieran su camino y se la arreglasen como ellos pudiesen hasta llegar a Canaán. Dios sabía que ellos tenían delante de sí un camino peligroso y difícil. Tenían muchas cosas que subsanar, muchas cosas que vencer. Por esa razón nosotros leemos que Él fue delante de ellos. Fue su gloria, su guía, su defensa para librarles de todo temor. ¿Y cómo se manifestó físicamente esa guianza divina? ¿Cómo se manifestó allí? A través de esa columna de fuego que les alumbraba en la noche y esa, que era otra cosa que había allí, unas nubes durante el día. Mis hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras, en primer lugar nosotros aprendemos de que esta ordenanza de recordar la salida de Egipto debía de mantenerse a lo largo de los años. Es decir, no fue algo que Dios le dijo, celébrenlo hoy y ya olvídense los demás que vengan de eso. No, el Señor le dijo, acuérdense de ello. Nosotros de igual forma, mis hermanos, somos llamados a recordar la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No importa si pase 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años luego de habernos convertido. El Señor nos invita a recordar eso. El Señor nos invita cada domingo a acercarnos a su presencia y recordar la obra que el Señor ha hecho. Esto no es algo que debe de ser descuidado, ni debe de ser sustituido por otras cosas. Ni siquiera mi consagración personal diaria debe de sustituir esta invitación a que el Señor me hace de yo acercarme a Él como parte de este pueblo
como parte de esta nación que Dios ha redimido, recordando ese hecho histórico que se dio hace miles de años atrás, pero que todavía tiene beneficios para mi vida en el siglo XXI. ¿Cuál fue? La muerte y resurrección de Cristo. Un día como hoy, hace miles de años atrás, Cristo se levantó triunfante de la tumba. Y es a eso que se nos invita a participar cada domingo, recordando esa liberación maravillosa, gloriosa que el Señor ha hecho por nosotros. También, claro está, se celebra a través de lo que es la Santa Cena. Y en segundo lugar, mis hermanos, nosotros también aprendemos acá de que es nuestro deber enseñar a los más pequeñitos acerca del conocimiento de Dios. Aquí nosotros tenemos vamos a decir, una vieja ley para lo que es la catequesis, lo que es la enseñanza de estos principios a nuestras generaciones más pequeñas. Esto es lo que el Señor dice, que debemos de enseñarlo, que debemos de decirlo a nuestros niños más pequeños, que es de utilidad familiar a los niños enseñar estas cosas. Es necesario transmitir estos conocimientos. Usted no puede quedarse con estas verdades en su corazón por temor, por vergüenza, por el qué dirán. Usted tiene que compartirlo, o porque al otro no le gusta, o porque eso va a provocar algún conflicto en su vida. No, mis hermanos. Ya el Señor nos lo dijo desde hace tiempo. Él no vino a traer paz, Él vino a traer espada. Y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? ¿Quiénes serán los enemigos del hombre? Los de su propia casa. Los de su propia casa. Si usted tiene la ley de Dios en su corazón, usted también debe de tenerla en su boca. Y a menudo usted debe de hablar de ella para afectarse usted, en primera instancia, y también para enseñar a otros. Si Cristo nos compró, si Cristo le compró a usted con su preciosa sangre, la preciosa sangre de Cristo, entonces usted debe de aprender que ya usted no se pertenece a usted mismo y que ahora usted debe de vivir para su gloria. No es otra cosa, mis hermanos. Ese amor que tenemos producidos por esa redención que Él ha obrado en nosotros, debe de producir en nosotros santidad, debe de producir en nosotros una entrega completa y voluntaria a aquel que nos salvó. Vivamos bajo ese estandarte que dice, Él murió por mí, por tanto yo viviré para Él. Aprendamos eso, mis hermanos. Aprendamos eso. La Biblia es la lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y al igual que esa columna de nube, esa columna de fuego que alumbraba a Israel, esa viene a ser en nuestros tiempos, esa lámpara, esa guía que nos dirige en el camino por el cual debemos de andar. Hace 2 domingos atrás yo les decía a ustedes que el Señor a Israel los libró, los llamó a separarse de esa nación y a ofrecer sacrificios como nación independiente allá hacia afuera. Pero a nosotros, en cambio, se nos ha llamado a estar separados del mundo, pero viviendo en el mundo. Y por lo tanto, tenemos un mayor desafío por delante. Pero usted puede estar seguro que esta batalla, esta pelea, no se libra solo. Usted no la libra solo si usted dispone su corazón a servirle, usted dispone su corazón a obedecer sus ordenanzas, a recordar estos principios y a vivir entregado por completo el resto del tiempo que le queda en esta tierra. Yo le invito a que usted comience a valorar esto, a tomar esto en gran estima y no piense que el llegar a la iglesia un día a la semana es una actividad más. No, el llegar a la iglesia es parte de lo que es su vida. Lo que ya usted ha vivido durante esta semana es confirmado y reafirmado en este día cuando usted se acerca al Señor. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos. Y pidámosle al Señor esa gracia suficiente para entender que si Él me ha salvado, Él exige de mí consagración total. No a medias, no por ratos, no por tiempos,
No si las cosas están bien, no si las cosas están regular o si las cosas están mal, sino consagración total, cualquiera que sea mi situación. Y ese Dios de paz va a ser glorificado en su vida y va a derramar sus ricas bendiciones sobre su vida, de tal forma que usted podrá ser real y efectivamente sal y luz para los que le rodean. Y recibirá el privilegio de poder vivir esa vida plena con el gozo que solamente puede dar el Espíritu Santo. Le invito, por favor, a que cierre sus ojos y ore al Señor, pidiéndole que le muestre, ¿verdad?, esa gracia para usted poder darle a Él, para poderle dar a Él todo lo que es su vida en entera consagración.